¿Cuáles son los hábitos y alguna recomendación a lo mejor a nivel de libro que crees que contribuyó a tu éxito a nivel personal? O sea, cosas que digas, hostia, esto me ha ayudado mucho, o este libro, o esta Bueno, a mí lo que influencia. me ayudó mucho es que empecé a trabajar con un amigo que se había hecho autónomo. O sea, yo hubo varias cosas que fueron desencadenantes. La primera es que yo viajé a Cuba, vi Cuba y luego también estuve trabajando en Nicaragua y te preguntas cosas. Me pregunté cómo es posible que en Nicaragua el país se caiga a trozos, cosa que el vecino de al lado, o sea, Costa Rica, es un país que va bien. Yo eso me lo planteé en el 2009. En el 2008 estuve en Cuba y también vi la miseria que era Cuba. Lo vi con mis ojos. A partir de aquí empecé a trabajar en el 2010, media jornada, en el cual empecé a trabajar con un amigo mío que agarró 30.000 euros de un préstamo y se montó de la nada, montó una tiendecita de informática en un pueblo en Barcelona y yo le ayudaba. Por tanto, yo veía todo. Veía lo que era tratar al cliente, lo que era el marketing, veía lo que era una factura, veía lo que era el IVA, veía lo que le costaba pagarme a mí. Y te empiezas a entender una cosa, que al final tu trabajo, lo que estás ganando, tiene una relación bastante directa con la recaudación de la empresa. Y entonces esas cosas me dio a entender de que bueno, que algo falla. Sobre todo falla cuando te Ahí, cuesta tanto montar. en ese trabajo en el que tenías esa relación tan cercana, por así decirlo, con el empresario, te diste Sí, cuenta de que realmente es un esfuerzo bastante grande para la brutal, empresa pagar el brutal. salario Yo lo y que a vi, eso yo hay vi que como sumarle él trabajaba, toda una serie de trabajaba impuestos. 60 horas. Trabajaba 60 horas y yo me iba como un señorito, hacía mis 4 horas y me iba a casa. Cuando él trabajaba, él chupaba 60 horas. Yo lo he visto. He visto lo que es estar con ojeras por no haber dormido. Yo esto lo he visto. Yo he visto lo que es el sufrimiento. Un básico, ¿eh? De todo negocio que empieza. Y yo he visto lo que es y claro, yo al final ponía mi tiempo, pero yo era un señorito. Me pagaba mi sueldo y se acabó y me iba. Yo no perdía, yo no asumía ninguna pérdida. Y eso me dio que hacer. Tengo incluso escritos del año 2010 donde ya me empezó a plantear la socialdemocracia. Hay momentos, tengo escritos del 2010 en el cual aún defiendo, está en el escrito, tengo escritos, en el cual me estoy ya empezando a plantear y defiendo la sanidad pública, defiendo las pensiones públicas, pero entiendo de que no se puede financiar si no es bajando los impuestos y entendiendo que si no hay actividad económica. O sea, en el 2010 yo sabía que todas esas cosas que te daban, entre comillas, gratis el Estado, se estaban financiadas por gente como mi amigo que estaba trabajando. Entonces aquí ves la relación directa. Y luego, a partir de eso, entiendes un poco lo que es la realidad con el sector público, porque mis padres trabajan en el sector público, entiendes lo protegidos y encima se quejan de vicio por todo, y ves la realidad y ves que aquí hay dos clases. Hay gente que se revienta la Es, espalda y gente que se queja porque hace una hora más a la semana. Eso lo Eso ves. es una cosa muy llamativa, ¿no? Como la gente que trabaja en el sector público, muchas veces cuando se les critica, ¿no? Ellos se lo toman de una manera muy personal y no entienden que no se critica a la persona ni a nivel personal, sino que se critica ese sistema que incentiva que ya no solo él, sino cualquiera de nosotros nos comportásemos de esa manera porque no tienes incentivo a trabajar más. Es lo que No, tú no decías, tienes. ¿no? Entras en una Matt, dinámica bastante perversa. Hay gente y- que llega, hay pocos, pero sé que hay gente del sector público que reconoce abiertamente que sus cosas, o sea, lo que tienen al final es un tema puramente político y lo que realmente está pagando todo el tinglado es el sector privado, lo aceptan, pero hay muchos que no, hay muchos que creen que no, hay muchos funcionarios que se creen que pagan impuestos. No pagan sí, nada, es no pagan curioso, ¿no? impuestos. Ningún, Que ningún creen que, funcionario es, paga que su impuestos. salario, claro, que hay un IRPF ahí extractivo y es Dice, estúpido porque es una cuenta que queda en casa, o sea, como si yo le quiero doy una decir, paga a mi hijo y después claro, le hago unas deducciones. Y me dice que paga impuestos, pero si te lo estoy pagando yo. claro, exacto, es En plan, me viene buenísimo mi hijo de ejemplo, 5 años y me dice que estoy tributando, pago impuestos. ¿Pero qué impuestos si soy yo que te lo doy y te lo quito? efectivamente. No, no es una generación de valor externa de No, él que paga un impuesto a su padre porque es el que le ha estado no, pagando porque no hay una las papillas. transacción voluntaria. O sea, Exacto. la generación de riqueza se da cuando la transacción es voluntaria, que los agentes económicos acceden a intercambiar de una manera voluntaria y en competencia, en el cual en ese momento se genera el valor que está representado con un valor numérico que es un precio. Y entonces Oye, Matt, se asignan pérdidas y ganancias.
Dime. ¿Y qué piensas del ahorro en general? ¿Y qué porcentaje de ahorro crees que es el que las personas deberían tener? ¿O cuál es Mira, el tuyo, ¿no? O yo a lo creo que que aspiras. el máximo posible, mientras que no tampoco te amargues la vida. O sea, tampoco, porque al final te vas a morir, como todos nos vamos a morir. O sea, hay que ser ahorradores, pero tampoco amargarse la vida. Eso significa que hay que entender que también para buscar la felicidad, es cierto que la felicidad no vas a tener más felicidad porque te compres un coche que cuesta 3 veces más que otro. O sea, hay que entender que la felicidad también es muy psicológica. Entonces, a veces es verdad que tenemos hobbies o vicios que son muy caros y entiendes o aceptas de que dices que mi felicidad es muy costosa. Pues no es así. No es así. Tienes que aprender a ser una persona que tengas felicidad en la vida, pero que la felicidad no te cueste un hígado. Entonces, intento ahorrar. O sea, intento ahorrar, pero sin llegar a amargarme la existencia. Quiero decir, si me voy a Tailandia con mis hijos o con mi mujer, pues disfruto y estoy en Tailandia. No me voy a coger el hotel más caro, me cogeré una cosa de 30, 40 euros. O sea, intento vivir una vida, pero siempre manteniendo un control presupuestario. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Hombre, pues no sé, yo intento ahorrar por lo menos un 30 o un 40% de mi sueldo. Sí, Creo que al hilo de y lo que podría más, comentabas ¿eh? es un porcentaje bastante razonable en el que no te quemas, ¿no? En el que... Sí, a veces me he y que quemado, sobre... ¿eh? A veces me he quemado yo. Me Y yo entro creo en que modo eso... ahorro, en modo ahorro y dejo de hacer cosas. Me ha pasado eso, ¿eh? Ah, vale, no, yo no lo decía en ese sentido, sino en el sentido de que no es un porcentaje lo suficientemente alto como para quemarte y decir, oye, es que no disfruto la vida, parece que estoy aquí para nada. Me ha marcado, me he obsesionado. A veces me he obsesionado con el ahorro, ¿eh? Me he dedicado a obsesionar. Sobre todo cuando quiero pagar algo. Por ejemplo, ahora tengo que pagar el barco y la casa. Tengo una casa, una hipoteca que me queda muy poco a pagar. Pues sí que es verdad que cuento los céntimos porque yo lo que quiero es quitarme la deuda. Yo estoy siempre pensando en ahorrar para amortizar. Claro, yo lo que iba a decir antes es que pienso que el ahorro no deja de ser otro sacrificio más. Y siempre que comienzas a hacer un sacrificio, al principio cuesta muchísimo más. Pero llega un punto en el que no es algo tan gravoso, algo que sufras tanto. Por ejemplo, en mi caso personal, ¿no? Yo es que estoy tan acostumbrado a tener esa mente como muy analítica de, vale, me voy a gastar esto, pero ¿realmente lo necesito? O voy a esperar una semana a ver si esto es como un hype que tengo por dentro y luego no. Sí. Y es algo que está ya tan interiorizado que no se produce fricción. Sé que hay otra gente que dirá como, no me cuesta, puedo sí, no es fácil, aguantar, tal. No es fácil ahorrar. Mira, por ejemplo... Y exacto, porque probablemente es alguien que no ahorra y que Sí. de repente le toca una situación y claro, le cuesta mucho. Mira, hay una frase muy buena de El hombre más rico de Babilonia que dice: la lista de deseos del hombre es infinita. Y hay que metérselo en la cabeza. No importa lo que tú ganes, siempre habrá algo que no tienes que querrás. Si mañana te compras un barco de 20 metros y ves que el de al lado tiene uno de 30, te vas a amargar porque el tuyo es de 20. Y una cuestión de comparación, ¿no? O sea, yo creo que la felicidad está también muy relacionada con evadirte de las comparaciones externas y compararte solamente contigo mismo, ¿no? En plan, Efectivamente, oye, eso es muy importante. Tengo esto, joder, es más de lo que tenía antes, por lo tanto se traduce automáticamente en debes estar contento, debes estar agradecido. Sin embargo, siempre va a haber alguien que además, por variables que tú no controlas, tenga más y eso te va a producir frustración, porque joder, es más joven que yo y tiene mucho más. Ahora no sabes con qué condiciones de partida empezó él. Pero eso en todo, quiero decir, por ejemplo, si tú naces feo y tienes uno de tus amigos que es muy guapo y el tío se las lleva todas y tú no te comes nada, pues eso también te genera una amargura. ¿Qué haces? Bueno, pues o te amargas o intentas mejorar la situación. Quiero decir, yo siempre digo lo mismo, o sea, tú no puedes elegir las cartas que te tocan en la vida, pero sí que es verdad que tú puedes ser un buen jugador con las cartas que tienes. Y los buenos jugadores son capaces de ganar manos aún teniendo unas cartas de mierda. Entonces, pero es un tema de actitud. Es decir, hay gente que nace sortuda y gente que nace con mala suerte, pero sí que es verdad que si tú te centras en ti, te centras en el punto en que tú partes,
y te centras solo en ti, te puedes retroalimentar a ti mismo si vas viendo que el esfuerzo que vas haciendo, comparándote contigo mismo de hace, por ejemplo, un año, si realmente has hecho camino. Claro como el agua. O sea, es que es tan Mira, te voy a sencillo decir una como cosa un eso. poco polémica. Te voy a decir una cosa muy polémica. Hace tiempo tuvimos un mensaje en Facebook. ¿Sabes qué? Porque me hizo mucha gracia. Bueno, es un poco polémico. Ya sabéis que mucha gente está en contra de la inmigración. No ilegal, toda la inmigración. Toda la inmigración. Y me acuerdo de que gente se queja de que los inmigrantes, pues, bien, vienen aquí, les quitan el trabajo y demás. Y que no lo ven justo y demás, y patatín, patatán. Entonces, yo una vez me entré en el trapo y le dije, a ver, vamos a ver. Un inmigrante es una persona que ha salido de su casa, que nació en otro país, con otra circunstancia, cogió un avión, se vino a un país que no conocía a nadie, ahorró, se buscó una habitación, malvivió al principio y tiene ganas de trabajar. Y tú has nacido en este pueblo, has estudiado en este colegio, no te ha faltado de nada en tu familia y tú tienes que competir con el inmigrante. Si yo soy un empleador y tengo 2 currículums, ¿cuál crees que me demuestra que ha hecho más en la vida? Es que el inmigrante no es que sea inmigrante, es que el inmigrante, solamente el hecho de haber salido de su país e irse a otro país, te está diciendo que el tío le echa cojones. Claro, y que tú imputas que él ha hecho un sacrificio mucho mayor del que el otro ha hecho. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor de repente tienes un currículum de un tío que creció en esa ciudad, que estudió, que estudió bueno, fuera, que es un máquina, tal, y dices, bueno, este tío ha elevado el estándar de vida que se le había dado. Entonces, es que eso funciona así, siempre. Pero lo que quiero decir que al final Oye, Matt, dime. ¿y Dime. es posible construir carreteras sin el Estado? Sí, claro, pero ya existen. No hay autopistas privadas. Ya existen. No sé, hay mucha gente que cree que no es posible y lo sabes. Tú puedes, vamos a ver, es que la gente no entiende un poco, o sea, tú puedes crear una autopista privada en el cual tú seas copropietario. Tú puedes crear una comunidad, puede crear un crowdfunding o un fondo de inversión en el cual tú eres accionista. Claro, es que igual la pregunta está mal formulada. Porque no ¿no? entienden O sea, lo que es la posible. Técnicamente, yo creo que todo el mundo debería reconocer que técnicamente es posible construir las carreteras. Pero es que Otra cosa ha sido así. Es decir, las carreteras. Otra cosa es que el Estado no permita construir carreteras. Por eso, quizá algunas personas duden, ¿no? A la hora de. Oye, sin Estado, ¿no? Siempre dicen, ¿quién construiría las carreteras? Es que nos trata como si fuésemos tontos. O sea, vamos a ver, imagínate que tú y yo y 4 más nos cogemos un terreno y cada uno se hace su casa. ¿Tú crees que necesitamos el Estado para que tú y yo nos organicemos y decidamos dónde va a pasar una carretera? Se me acaba de ocurrir una es que es respuesta ridículo. muy buena. O sea, parecemos idiotas, nos tratan como imbéciles. Pero se me ha ocurrido una respuesta muy buena. Es increíble. Cuando te digan, sin el Estado, ¿quién construiría las carreteras? Se puede contestar de manera, creo que argumentalmente bastante correcto. Lo construiría otro ente que no es el Estado. Pero ¿el Estado qué es? Esto lo explico muy bien, Bastos. ¿Qué es el Estado? Claro. ¿El Estado es Dios? ¿El Estado es un marciano? El Estado son un grupo de personas organizadas. ¿Qué diferencia entre el Estado y...? La única diferencia es que el Estado son personas organizadas que tienen violencia. Claro, pero fíjate, exacto, esa respuesta define, sintetiza eso, porque es como, es que no hace falta ni siquiera saber quién lo va a construir. Damos por hecho que es una cosa que vamos a necesitar, por lo tanto, alguien la construirá y le pagaremos a ese. Efectivamente. ¿No? Pero es que, a ver, es que el Estado son los padres. El Estado no es más que un grupo de personas como tú y yo que están sentadas con muchos papeles, sentadas con una silla, con un ordenador y con un montón de policías y un ejército que está detrás esperando por si los necesitan. No es más que eso. Yo estoy de acuerdo. Pero es que el Estado, ¿qué es? Tú coge un avión. Mira, me recuerda mucho, Matt, ¿sabes a qué? A otra pregunta que suelen hacer. Y esta sí ha habido un día que hemos estado debatiendo bastante de ella, ¿no? Muchas veces te dicen, pero es que en un país que fuera narcocapitalista y tal, ¿qué ocurriría con la gente pobre, no? Entonces yo un día ya, harto de darle vueltas al tema de 21.000 maneras, les dije, ¿por qué asumimos que tiene que haber gente pobre?
asumimos que siempre tiene que haber gente pobre porque los estados están diseñados para que siempre haya gente pobre. Pero es que la pobreza tendría que ser algo que se constriñe a no trabajar, a que tú en un entorno del libre mercado total, tú dijeses, quiero dejar de ser pobre. Pues tan sencillo como ir y buscar un trabajo y en ese día ya dejas de ser pobre porque empiezas a obtener renta. Sí, es que debería ser así de sencillo. La pregunta es muy simple. La pregunta que acabas de decir es, ¿qué pasaría con los pobres? ¿Es que no hay pobres a día de hoy? O sea, ¿hay pobres o no hay pobres con el Estado? Hay pobres, o sea, me dicen, ¿y qué pasa ahí con los pobres? Pero si los pobres ya los tienes. ¿Qué pasaría con los pobres si actualmente ya los tienes? Es muy buena respuesta. ¿Y con los que hay ahora? Claro, en datos macros, en el Confidencial sale que actualmente la pobreza en España es un 23%. Un 23%. Sí, pero espérate. Claro, mira, está muy interesante esto. ¿Sabes por qué? Porque al final el estándar de pobreza, Matt, tú esto lo sabes, ¿no? En lo que se considera pobre en Suiza, a lo mejor es un tío que aquí vive bastante bien. A ver, yo considero una persona pobre una persona que no puede cubrir las necesidades básicas para sobrevivir. O sea, vale, para ahí, por favor. Frío, enfermedad y alimentación y agua. Exacto. Pero es que entonces no existe, bajo ese criterio no existen las personas pobres en España. ¿Por qué? Porque comer puedes comer gratis en 50.000 sitios. La sanidad la tienes, es gratuita también. ¿Y qué? ¿Arroparte? Hay 50.000 sitios en los que se dona... Vamos, yo a nivel personal dono una cantidad de cosas y de muestras y cosas que no utilizamos. O sea, yo te digo que con lo que yo he donado, por lo menos zapatillas, creo que se podrían poner unas 1.000 personas. ¿Pero por qué es esto? Porque al final, cuando tú tienes un país que es suficientemente rico, el excedente que produce la actividad productiva da como para que muchas personas con un umbral de vida más bajo puedan tener lo básico. Sí, claro. Entonces, pero el problema es que el estándar de lo que es pobreza cada vez se va elevando más. Ahora mismo lo que se considera pobreza en España es alguien que no puede comer carne más de 2 veces a la semana. Hostia, que se lo digan los argentinos. Que se lo digan a un venezolano. Exacto. Comer carne. Es más, pero yo tengo familia política venezolana. Es que el problema es que la izquierda confunde el término pobreza con desigualdad, que es un clásico. Es que ha aumentado la desigualdad. Qué obsesión con la puta desigualdad. Si te das cuenta, empiezan a estar muy obsesos con la desigualdad desde ¿Qué problema hay con la desigualdad? No hay sí, ningún problema. pero desde que se produce eso de lo que estábamos hablando hace un momento, desde que se produce esa situación en la que a día de hoy en España no se muere nadie de hambre. Por lo tanto, hay que inventarse un nuevo enemigo. No. Lo malo no es la pobreza, lo malo es la desigualdad. Qué obsesión. Y ahí está. Coñazo, por eso están todo el día con la desigualdad. Me toca los cojones bastante el tema de la desigualdad. Siempre están igual, porque en el fondo lo que me está diciendo es que lo que sois unos putos envidiosos. Sois unos putos envidiosos. Por aquí.